Advertencia de contenido más 18. Lo que vas a escuchar a continuación puede afectar la sensibilidad de algunas personas. Por favor, escucha con discreción y continúa solo si te sientes cómodo con este tipo de contenido. Este audio puede incluir descripciones de sangre, heridas fuertes y cicatrices profundas, escenas de violencia intensa y situaciones impactantes, relatos de heridas graves, dolor y detalles sensibles, temas delicados, tensos o perturbadores que pueden causar incomodidad. Aclaración importante. Todo lo que se narra aquí es ficción. No es real, no representa hechos reales, ni busca mostrar situaciones verdaderas. Este contenido no incentiva, no apoya y no recomienda imitar o repetir ninguna de las acciones mencionadas. Es simplemente una narración de entretenimiento creada para disfrutar de una historia, nada más. Recomendado para mayores de 18 años. Si eres menor de edad o si este tipo de contenido te resulta incómodo, te recomiendo no continuar. Tu bienestar emocional es lo más importante. Capítulo 2 o la carga que él lleva. Lleva. ¿Por qué están Riner y Ferrisan juntos, y yo estoy sola? Kiefer Knowles caminaba sola, reprimiendo sus emociones. Con el pelo rojo hasta los hombros y los ojos rojos fuertes y dignos. Con un cuerpo de niña, sintiéndose un poco insegura para estar viajando sola como una niña, tener una apariencia encantadora, y encima de eso, usando un vestido de una pieza que tiene una longitud de falda corta. La verdad es que habría sido más conveniente para ella usar la armadura ligera hecha para viajar, pero en este momento, no había forma de usar esa útil armadura. La razón era porque, la rival más fuerte y peor del amor, la belleza sin igual Ferriceris, por alguna razón, llevaba un vestido de una sola pieza para viajar. Para una chica con una cara tan inexpresiva. Para una chica que no tiene ningún interés en la moda en absoluto. Llevando tal lindo vestido de una sola pieza. ¿Y si no llevo un vestido de una sola pieza, y por eso, Kiefer no se ve muy femenina, no es linda en absoluto, Riner podría burlarse de mí en privado tal como eso, y eso es algo que no quiero que ocurra, idiota. Kiefer soltó un grito suave e incomprensible. Por cierto, actualmente, Kiefer estaba en un sendero salvaje a poca distancia de la carretera de Nelfa. Había oído de los aldeanos a quienes había encontrado en el camino hasta aquí que había bandidos en los alrededores. Hey señorita, si una chica como tú usa esa ropa llamativa, te secuestrarán con seguridad. Aunque no sea así, para una chica linda como tú, es mejor ser más cuidadosa, ¿sabes? La parte de, aunque no sea así, para una linda chica como tú, por mucho que ella quisiera que Riner oyera eso, porque Riner nunca está a mi lado en momentos cruciales como este. Ella dijo en voz alta sola. Y cuando Kiefer terminó sus bromas después de algún tiempo, espera, este no es el momento para esto. Ella replicó hacia sí misma. Durante estos pocos años. Mientras Kiefer viajaba sola en busca de una manera de anular el alfa estigma de Riner con la esperanza de salvarlo, había adquirido un montón de técnicas de conversación personal para pasar el tiempo. En este día también, después de salir del pueblo, bajando desde la carretera y mientras caminaba por el sendero del desierto, ella había estado hablando consigo misma y fantaseando todo este tiempo, y en consecuencia, no sintió ningún aburrimiento en lo más mínimo. Espera, ¿no es un poco triste que me haya acostumbrado a hablar conmigo misma? Ella murmuró y siguió con una risa. Y entonces, levantó la mirada hacia el cielo despejado. Desde la mañana, el tiempo había sido bueno, emitía un aire cómodo que la hacía preguntarse si la actual situación oscura de Nelfa estaba realmente ocurriendo. Pero la verdad era que las cosas se habían vuelto bastante serias. Parecía que el caos de la guerra estaba a punto de barrerse por todo el país. Durante sus viajes estos últimos años, ella había sido testigo de tales paisajes en numerosas ocasiones. Atacadas por los países vecinos, las personas que no tenían ni poder, ni dinero, ni información para ayudarles a escapar serían tragadas por las ambiciones de otros países. La gente común que no sabía nada, eran los que se sacrificaban primero. Incluso los aldeanos de la aldea en donde Kiefer había hecho una pequeña parada antes parecían ignorar cuando el ejército de Roland llegaría a esta vecindad y la convertiría en un campo de batalla, pero aún así, lo único que les preocupaba era sobre Kiefer viajando en un vestido de una sola pieza por sí misma. No, la mayoría de las personas que podían escapar ya habían escapado hacia el norte. Los únicos que quedaban eran los ancianos que no tenían fuerzas para correr, y claramente ya se habían rendido y seguían viviendo tranquilos. Pensar en esas caras tranquilas hizo que Kiefer sintiera ganas de llorar. Las guerras siempre habían sido así, pensó. Como siempre,
No había salvación en ninguna parte, solo destrucción y desesperación. Fue lo mismo durante el tiempo en que las hermanas de Kiefer fueron asesinadas. Y no había nada que pudiera hacer para cambiar eso. No, más bien, nunca había pensado en hacer algo al respecto. La guerra es siempre cruel, pero estará bien mientras las personas valiosas para ella no se queden atrapadas en ella. Ella quería pensar solo eso. Al final, todo el mundo murió. Ella murmuró con una mirada triste. Pero esta vez era diferente. Su viaje esta vez era diferente. Lo que iba a lograr en esta ocasión, durante su viaje, era detener esta guerra improductiva. Era un plan pensado por Riner. Era un plan pensado después de reflexionar mucho por Riner, que siempre fue tan amable, y siempre solo pensando en sacrificarse a sí mismo para salvar a todo el mundo. Fue un plan maravilloso. Y la parte más importante fue confiada a Kiefer. Y eso le dio un poco de orgullo. Y en ese momento, recordó las palabras de Riner. Kiefer, aunque te estoy dejando la parte más importante a ti, creo que eres la única que puede hacerlo, por eso te lo estoy confiando a ti. Él dijo, eres la única que puede hacerlo. Por eso, te lo estoy confiando a ti. Eso era lo que Riner había dicho. Lo había dicho con un rostro serio. Recordó aquel momento en que Riner le había confiado esto, creyendo en ella. Después de haber traicionado a todos una y otra vez, cuando recordó el momento en que Riner le había confiado esto, creyendo en ella. Ugufufu. Ella se rió de nuevo, sola por sí misma. A pesar de que estar sola la había molestado cuando lo pensaba, ya que eso la hacía feliz, no podía evitarse, pensó. Por eso, incluso cuando viajaba sola con entusiasmo, cada vez que pensaba en el hecho de que la belleza Ferry-san estaba al lado de Riner, se pondría deprimida, pero cada vez que pensaba en cómo Riner creía en ella, dependiendo de ella, Ugufufu, se alegraría de nuevo. De todos modos era una mujer solitaria ocupada en este momento. Es impresionante cómo Kiefer en tan solo 2 volúmenes ha ido aumentando sus puntos de waifu. Pero, bueno, miró los alrededores. Luego extendió el mapa de Nelfa en su mente. Entre la cabeza se encontraba la mayor parte del mapa, empezando por Roland y luego hacia el norte, pasando por Nelfa Imperial y la ciudad santa autónoma de Kasla, e incluso más allá del continente central, hasta el continente norte hasta llegar a Gastark. Ella era generalmente consciente de las situaciones de aproximadamente cada país. Aunque había acumulado todo este conocimiento después de 3 años de viaje, nunca había pensado que esto sería algo útil para Riner, pero de alguna manera, en la actualidad era lo más útil para él. Kiefer miró enfrente de ella. Una colina que era tan pequeña como su mano izquierda estaba delante de ella, y más allá de eso estaría un río. Pero, más arriba del río, se abría en una llanura, y si las 10.000 tropas de Tuale Nelfi se escondían del ejército de Roland y se preparan de ataques circundantes, podrían estar al acecho en el lado de los bosques que había más allá de la llanura, y con esa suposición, Kiefer había llegado hasta aquí. Entonces, parece que mi suposición era correcta. Miró el suelo. En el suelo se veían destellos casi apagados de fogatas. Si hubiera bandidos, no se molestarían en borrar las huellas de las fogatas que construyeron. Entonces, ¿quién era el responsable de todo esto? Kiefer se agachó y tocó los restos. Quitó las cenizas, tratando de averiguar cuánto tiempo atrás se apagaron las fogatas. Este fue probablemente el trabajo de los exploradores enviados por Tuale para averiguar el lugar donde el ejército de Roland estaba concentrado, pensó. Tal vez Kiefer y ellos acababan de pasar uno al otro. Si ese era el caso, entonces podría ser más rápido si Kiefer fuera a ir detrás de los exploradores y preguntarles la ubicación de Tuale. En ese momento, la cara de Riner volvió a aparecer en su mente, su rara y seria cara. Antes de que puedas encontrarte con Tuale directamente, evita el contacto con cualquier soldado de Nelfa, ¿sí? Tuale no es el tipo de persona que le hará algo a una mujer sin primero escucharla, pero con respecto a los soldados de Nelfa, debido a la hostilidad del ejército de Roland, podrían actuar violentamente y atacarte sin escuchar tu historia, pensando que podrías ser un espía, así que debes moverte con cautela. Él dijo. Y Kiefer se había reído de eso. Oh, Riner, así que estás preocupado por mí. Al oír eso, había hecho una cara extraña. Eso es natural, te envío sola a la base del enemigo, no hay manera de que no me preocupe, Kiefer, por favor, ten cuidado, pase lo que pase. Él dijo. Al pensar en eso, el rostro de Kiefer se suavizó de nuevo. Sin embargo, también era consciente de lo peligrosa que era esta misión. En esta situación actual, era cierto que los soldados de Nelfa actuarían hostilmente contra otros. Y no se limitaban a forasteros, sino también contra otros compañeros del mismo país.
La verdad era que el príncipe Starnel había hecho uso de estos 10.000 soldados para cubrir su fuga, abandonándolos. Antes de que Toale pareciera conducirlos, las tropas abandonadas debieron sentirse desalentadas, pensó. Por eso, en este momento, este lugar era increíblemente peligroso. Pero por supuesto, en comparación con el plan que Riner estaba ejecutando. Ahora, que era derrotar al monstruo número 1 de las fuerzas de Roland Dedo, Carmesí Cloud Clom, y usarlo como moneda de cambio, esto no era nada. Pero, mi éxito o fracaso también determinará el destino de Riner, así que tengo que dar lo mejor de mí. Y ella empezó a caminar de nuevo. Prestando atención a su entorno, borró sus huellas para no establecer un desafortunado encuentro con los exploradores de Nelfa mientras avanzaba. Esta era una especialidad suya. Viajando sola, infiltrándose en otros países. Bien, ella hará su trabajo correctamente esta vez también, para ser elogiada por Riner. Ella murmuró y en ese momento, un leve ruido sobre el viento le llegó a la oreja. Instantáneamente. Ella bajó su cuerpo. Era realmente un débil sonido que se podía atribuir a oír mal, pero aún así, se tensó y bajó su cuerpo. Mientras se agachaba, se movió a un lugar donde la hierba creció, se escondió allí, y borró su presencia. Ella escuchó atentamente. Sin embargo, ya no podía oír nada. Lo único que podía oír eran los sonidos de la hierba que crujían al viento. Tal vez, ella realmente había escuchado mal. Pero aún así, incluso así, ella se quedó quieta. Su sexto sentido, que la había protegido mientras viajaba sola, le dijo que no se moviera. Algo estaba allí. Ella podía sentirlo. No, incluso si no había necesidad de que ella se moviera por un tiempo. Si no había, entonces así era. Sin embargo, el problema surgiría si había algo allí y ella dejaba su guardia baja y se movía. Eso podría ser fatal. En comparación con Riner y Ferris, no era tan fuerte. A pesar de que podía encargarse de 1 o 2 soldados que no habían recibido mucho entrenamiento, no podía permitirse el lujo de bajar la guardia solo por eso. Ella podría morir si incluso bajara la guardia un poco. Por eso continuó ocultando su presencia. En ese momento, pudo volver a agarrar un sonido lejano montado en el viento. Ahí, re. Esta vez, estaba segura de ello. Era la voz de una persona. Y se acercaba más hacia aquí. Esta vez, ella fue presionada para hacer otra elección. Ya sea para averiguar quién se dirigía aquí o no. Ahora, ¿cuál debería elegir? Kiefer consideró mientras contenía el aliento. Mientras tanto, el dueño de la voz se estaba acercando. Desde los sonidos, podía decir el número de personas. Los cascos de los caballos. 3 de ellos. Desde los sonidos de los cascos, se movían rápidamente. Parece que tienen prisa. Desde su movimiento apresurado, la posibilidad de que sean exploradores es alta, pensó Kiefer. Ahora, ¿qué debo hacer? Escondida en la hierba, miró a través de los huecos con sus ojos rojos. Podía ver la arena agitarse desde el sur. La arena agitada por los caballos. 3 caballos galopando hacia aquí. Sin embargo, la gente montando en los 3 caballos eran claramente extraños. Sin pensarlo, Kiefer casi gritó con sorpresa. Con los ojos ensanchándose, ¿qué es eso? Ella retuvo su impulso de casi gritar. Pero la escena que se desarrollaba ante ella era claramente extraña. Había 3 caballos que galopaban a un ritmo extremadamente rápido, pero, sin embargo, solo el que estaba en el centro estaba montado por alguien. Y por alguna razón, ese caballo en el centro estaba montado por 3 personas. Encima de eso, Yaor, el que estaba sentado frente a frente, conduciendo los 3 caballos y gritando en voz alta, era una niña de 10 años, sin importar cómo se viera, un abisoujo de pelo dorado y ojos azules. Al ver eso, Kiefer se levantó. Iris-chan, no puedes ser tan fuerte aquí. Era difícil saber si lo había dicho en voz alta o suave. Después de eso, Iris se giró. Mirando a Kiefer con una cara feliz, ella saludó sin pensar, Kiefer Ne-chan, aquí estamos. Tal como estaba diciendo, calla. Calla. Puso un dedo en el labio, haciendo un gesto a Iris para que se callara. En respuesta a eso, calla. Iris levantó un dedo. Calla, calla. Y luego, encima de hacer un signo V, ella dijo, J. Maldición, no. De alguna manera, la estúpida cosa que se había convertido en Kiefer ardió en ira sin pensar. Cuando los caballos llegaron a ella, Iris los llamó a un alto, y desmontó. ¿Qué está mal? Al oír eso, Kiefer solo pudo sonreír. Dejó que su tensión abandonara su cuerpo y palpó la cabeza de Iris. Nada, está bien, pero, Iris-chan,
has conseguido venir desde Roland con seguridad, ¿eh? Iris entonces hizo una cara triunfante, regresé. Ella reconoció en voz alta. Con un cabello dorado parecido al de su hermana mayor Ferris, y con sus ojos grandes, redondos y azules, parece que crecerá para convertirse en una hermosa mujer increíble. Llevaba un vestido con muchos volantes y llevaba una gran mochila detrás de ella, como siempre. Sin embargo, para una niña pequeña como ella, se le dio una misión extrema esta vez. Así es tal cuan pocos compañeros Riner tiene a su lado, hasta el punto de que incluso una chica como ella necesitaba hacer lo mejor posible. ¿Tienen que arreglar esto?, Kiefer pensó. Sería bastante difícil enfrentarse al rey. Héroe Sionastal. Por supuesto que no estaban pensando en librar una guerra contra él o cualquier cosa de esa clase, pero aún así, deberían tratar de reunir a algunos aliados más tan pronto como pudieran, pensó. Si Riner ya está decidido a llevar esto adelante, entonces cuanto antes lo hagan, mejor. Bueno, esto puede ser demasiado prematuro para pensar ahora. En cualquier caso, la niña justo delante de ella, Iris Eris, hermana pequeña de Ferris, recibió una importante misión al igual que Kiefer. Eso fue. Kiefer miró entonces los dos caballos que no tenían jinete. Atados a su espalda, eran mochilas que eran similares en forma como la que llevaba Iris, pero mucho más grande en tamaño. Mirando eso, preguntó. Entonces, dentro de esos paquetes. Iris asintió con la cabeza. Sí, he traído las banderas. Las banderas de Roland. No es que repita la palabra por error, Iris simplemente repite la palabra. Después de eso, ella señaló el paquete detrás de ella, pero, este de aquí mismo es el dango de Onee-sama, aquí lo mismo, ella dijo. Bueno, a quien le importa el dango, pero con respecto a las banderas de Roland, era un elemento indispensable para que llevaran a cabo su estrategia. Tropas de Nelfa llevando las banderas de Roland y atacando Runa. Por supuesto, será mejor si no llega a eso, pero en verdad, frente a esa posible amenaza, era necesario levantar esas banderas. Por eso, con un rostro ligeramente serio, Kiefer se acercó a los caballos. Después de eso, abrió las mochilas y averiguó el contenido. En su interior, había unas cuantas banderas que tenían la simbolización de Roland, una lanza con una serpiente girando alrededor de ella, dibujada en ellas. Iris-chan, esto es perfecto. Ella sonrió suavemente y se dio la vuelta. Iris levantó ambas manos. Iris es una niño perfecta. Ella dijo felizmente. Y esa fue una de las misiones que Iris tuvo que cumplir. Encima de eso, había una misión más que le fue confiada a Iris. Con solo mirar la cara de la joven, sabía que Iris había completado todas sus misiones correctamente. Había logrado traer con seguridad a dos camaradas de Riner desde Roland. Bueno, aunque los había llamado camaradas, eran solo niños de 7, 8 años. Miró a la pareja que estaba en el caballo, una muchacha de aspecto lindo, de pelo castaño claro, un poco inquieta, y detrás de ella, sosteniéndola como si la protegiera, un cabello negro, un joven de aspecto caballeroso que tenía un aire que se asemejaba algo al de Riner a su alrededor. Solo por una mirada, ella sabía que estos eran los dos que Riner había dejado atrás en Roland. Anteriormente capturado por el ejército de Nelfa y torturado, el portador del alfa estigma Arua, y su amiga de la infancia, Kuku. Arua miró a Kiefer y dijo: «Entonces usted debe ser Kiefer-san, ¿verdad?». Utilizaba un modo de hablar cortés, impensable para un niño. Mientras, desde el desordenado cabello negro y ojos negros del portador del alfa estigma, ella podía sentir que había algún parecido con Riner. Las peculiaridades de Arua también le dieron la impresión de que él era una persona ordenada y disciplinada. Sus movimientos, muy poco infantiles, tampoco tenían aberturas, mostrando huellas de que había sufrido claramente algún tipo de entrenamiento. Según Riner, después de haberlo sacado de Nelfa, habían estado alojándose en la famosa Casa de la Espada, con la familia Eris, y Arua probablemente había recibido algún entrenamiento allí. Pero aún así, era extraño que un niño de 7 a 8 años como él estuviera tan tranquilo. Era como si hubiera visto a través de varias cosas en la vida desde su pasado espantoso. El rostro de Kiefer se retorció de tristeza por un momento, pero inmediatamente. Después, sacudió la cabeza y adoptó una suave sonrisa, y luego dijo: «Lo siento por no haberme presentado antes, soy Kiefer Knowles, he estado viajando por varios países y finalmente he terminado como camarada de Riner». Cuando ella dijo eso, Arua agrandó su pecho y dijo: «Soy el discípulo de Riner Sensei». Discípulo, cuando Arua dijo eso, tenía un sentido de orgullo en su tono. «Oh, Riner, digo, eres amado incluso por niños». Kiefer se hizo un poco feliz.
Después de eso, Cucu, quien estaba delante de él, dijo: «Soy Cucu, la prometida de Arua». Instantáneamente, el rostro de Arua se puso rojo de repente. Espera, prometida. Hey, Cucu, estoy equivocada. No, aparte de eso, ni siquiera tenemos 10. Entonces, cuando nos marchábamos de Roland, cuando dijiste que me protegerías de por vida, eso era mentira. No, no lo es. Entonces estamos comprometidos, ¿cierto? De verdad. Por supuesto, tú dijiste por la vida, ¿cierto? Sí, pero. Entonces tendremos que casarnos. De verdad. En otras palabras, soy Cucu, la prometida de Arua. Encantada de conocerte, Kiefer-ne-Sama. Ella dijo alegremente. Al oír eso, su rostro se puso rojo. Ese rostro era diferente del sentimiento anterior que emitía, no importaba lo oscuro que estuviera el pasado de Arua, bien, él sonreía desde el fondo de su corazón. Kiefer pudo ver eso, y ella sonrió. Entonces, ella pensó. Justo como en el momento en que Riner salvó a Kiefer, había salvado a Arua, pensó. En todo el mundo, hay otros portadores del alfa estigma, pero la mayoría de ellos tienen un rostro triste de desgracia y finalmente morirán al final. Kiefer había presenciado esas caras tristes varias veces. Pero Arua era diferente de ellos. Después de haber sido bendecido con un profesor de aspecto soñoliento, como Riner, en este momento, estaba realmente sonriendo alegremente. Solo por ver eso, Kiefer sabía que lo que estaban a punto de hacer era lo correcto. Lo que Riner quería lograr era lo correcto, pensó Kiefer. Porque siempre estaba tratando de salvar a alguien. Y ahora mismo, Riner estaba tratando de salvar a un camarada que estaba llorando de angustia. Estaba tratando de salvar a su mejor amigo con quien había caminado todo este tiempo. Estaba tratando de salvar a Sion Astal. ¿Qué pasará al final? Kiefer no lo sabía. Cuando Kiefer dejó el imperio de Gastark, el rey de Gastark, Refialedia le había dicho esto. Me gustaría que fueras a salvar a Riner del monstruo del sur, Sion Astal. Me gustaría que salvaras a Riner de ser devorado por Sion. Si no lo haces, el tonto, triste, demonio solitario con mucho gusto se dejará devorar por el loco héroe oscuro. Refal había dicho eso. Había dicho que le gustaría que lo evitara. El cuento de hadas que se había repetido una y otra vez, que le había contado Refal, era una escala demasiado grande para que ella lo comprendiera, pero, sin embargo, de alguna manera, comprendió. El demonio solitario que piensa en su amigo. El portador del alfa estigma que es demasiado amable y demasiado triste. Esa bondad de Riner será traicionada. Pero aún así, Kiefer no podía decirle a Riner que abandonara a su amigo. Desde que amo esa parte, esa amabilidad de Riner. Es por eso que, estaría poniendo su fe en Riner, y tratar de salvarlo. En cuanto a lo que sucederá al final, ella no lo sabía. Con la esperanza de salvar a Sion y el deseo de rescatar a Riner, ella intentará seguir adelante, pensó. Y después de eso, si algo causara que Riner llorara, incluso si ella necesitaba sacrificarse, lo salvará, eso es lo que había decidido. Incluso si ella tiene que vencer a Riner y ser odiada por él, ella lo llevará a Gastark y lo salvará, eso es lo que había decidido. Pero, hasta entonces, hasta que no lo haya visto hasta el final, decidió dedicarse a su causa de todo corazón. Decidió que lo salvaría de su destino. Y para hacer eso, el plan para el próximo evento debe tener éxito. Kiefer dijo. Bueno, ahora que hemos terminado con las presentaciones, vamos a ponernos en marcha, será peligroso si nos tomamos mucho tiempo aquí. Al escuchar eso, Arua asintió y miró a su alrededor. Las tropas de Toalesama probablemente se esconden en algún lugar por delante. Él dijo. En respuesta a eso, Kiefer asintió también. Oh, como se esperaba de alguien nacido en Nelfa, yo también soy de la misma opinión, en términos de terreno, lo que está por delante de aquí sería lo mejor. Sí. Pero, puesto que es un lugar demasiado bueno, las tropas de Roland probablemente los encontrarán pronto. Necesitamos llegar rápidamente al lugar que Riner Sensei quiere que nos movamos, pero, si los 4 nos movemos juntos, puede que no sea algo tan bueno y, lo que es más importante, será peligroso entrar en contacto con las tropas de Nelfa con las banderas de Roland que llevamos, por eso debemos dividirnos en 2 grupos. Iris-ne-Sama, Cucu y yo. Debemos proceder primero cerca de las fronteras de Runa. Lo que dijo fue exactamente la misma idea que se había desplegado en la cabeza de Kiefer. Este niño es muy afilado como su maestro. Kiefer sonrió y miró en dirección a Cucu. ¡Qué increíble prometido! ¿No es así? Ella dijo, sí, Cucu asintió. El rostro de Arua se volvió rojo de nuevo. Por alguna razón,
Iris comía dango mientras estaba de pie en una de sus manos. Hey, no que esta chica ya tiene 10 años, entonces ¿por qué está actuando tan infantilmente? Tal como Kiefer reflexionó sobre eso, recordó la linda peculiaridad de Ferris, que era alrededor de su propia edad, y tal vez esta chica era como su hermana mayor, pensó. Justo cuando estaba pensando en lo adorable que eran esos dos, una vez más, Riner tu idiota, ya estás enamorado de Ferris Sanu, pensó, pero ahora no era el momento, vamos a ponernos en movimiento, y así Kiefer también tenía sus propios problemas. Durante unos segundos, esos pensamientos complicados se desvanecieron en Kiefer. Ahora, ella dijo. Una vez más, miró hacia el norte. Una colina que era tan pequeña como su mano izquierda estaba delante de ella, y más allá de eso estaría un río. Y aguas arriba a lo largo de ese río, había una llanura, y más allá un bosque, y más allá de eso, probablemente sería el lugar donde el ejército de 10.000 de Toale estaba acampando. Si va a recorrer esa distancia, probablemente tardará menos de 2 días. Para no ser descubierta, había estado buscando lentamente el lugar donde estaban las tropas de Toale, pero en este momento, ya tenía una idea clara de dónde estaba, así que sería mejor si se dirigiera a caballo. Por supuesto, si montaba, aumentaría el peligro de que la descubrieran, pero el tiempo designado con Riner se estaba acercando. El tiempo designado para acercarse a las fronteras de Runa y reunirse con Riner. Y no quedaba mucho tiempo para ese tiempo designado. En ese momento, Arua desmontó y Kuku también lo hizo. Entonces, por favor, usa este caballo, traeremos las banderas e iremos primero a las fronteras de Runa. Kiefer asintió con la cabeza. Después de eso, montó el caballo. Ella le dio unas palmaditas en la cabeza y se giró. Bueno, pues, Arua-kun, cuida de Kuku-chan y de Iris-chan. Al decir eso, Arua de repente tenía una expresión desconcertada. Pero, Iris Nesama es mucho más fuerte que yo. Pero, en ese momento, Iris, quien todavía estaba de pie boca abajo, dijo, Arua. Sí, por favor cuídame. Gritó alegremente como si no hubiese entendido nada, y en respuesta a eso, Arua parecía preocupado. Ese sí, haré todo lo posible. Él asintió. Kiefer sonrió, y con eso, muy bien, todo el mundo, cuídense. Dijo y puso en marcha su caballo. El paisaje comenzó a fluir. El destino se estaba acercando. Una misión para persuadir a Toale Nelfi que aún no había encontrado, y a los 10.000 soldados abandonados, y para convencerlos de que fueran sus aliados. Una misión peligrosa que podría matarla si lo hacía mal. Pero, Kiefer simplemente sonrió ante ese pensamiento. Y mientras miraba hacia adelante. Esto es algo en lo que soy buena. Ella murmuró suavemente. Diamante Negro. La ubicación cambió a un lugar más al norte. En algún lugar de la corriente media del río GRYDL, dentro de una pequeña tienda erigida en un claro. Pero, no importa cuántas veces he usado esto, todavía se siente apretado. Dijo Toale Nelfi mientras aflojaba el cuello del uniforme militar que llevaba puesto, con pelo castaño y ojos suaves. Sin embargo, incrustado profundamente dentro de esos ojos, una mente simple, el aire de la nobleza se podía ver. 19 años. Nacido del actual rey de Nelfa Imperial, Starnel Nelfi y su amante, fue abandonado a causa de su sangre común, y mientras vivía en una ciudad normal. Mientras sus hermanastros y hermanas se criaban dentro de los recintos reales, no estaba involucrado en política ni dada ninguna autoridad. Sin embargo, en este momento, era seguido por 10.000 soldados, así como por más de 2.000 plebeyos que se habían unido por sí mismos, y se hizo el rey de la gente. Me tienen. Toale murmuró. Se levantó y salió de la tienda. Afuera, lleno hasta el punto de que apenas podía ver nada más, había personas. Mezclados en el grupo de personas que llevaban el uniforme militar de Nelfa, había hombres, mujeres, ancianos y niños. Los niños que vieron a Toale salir de la tienda gritaron, «Es Toale-sama». Entonces, todos los demás lo miraron y saludaron. También hubo quienes bajaron la cabeza. También hubo quienes se postraron. Al ver eso, más por la rigidez de su uniforme, se hizo más difícil respirar. Sin embargo, no podía mostrar eso en su rostro. Las personas que estaban aquí, reunidas, estaban más inquietas que Toale. Por eso sonrió y agitó la mano. Al hacer eso, los soldados y la gente empezaron a animarse. Luego asintió con una expresión confiada en su rostro y murmuró, «Esto no debería estar sucediendo». En respuesta, detrás de él, «Todo esto es por la benevolencia de Toale-sama», dijo un rostro familiar, el amo de la biblioteca a la que Toale siempre había ido, Gainel. Toale hizo una mueca y se giró.
Eso es muy preocupante, Gainel Hisan. En primer lugar, no quería que me siguieras aquí también, para decirlo con franqueza, este es un viaje de suicidio, ¿sabes? Él dijo. Esa era la verdad. Había venido desesperadamente hasta aquí para salvar a las 10.000 tropas que el príncipe Starnell arrojó como peones sacrificables de ser aplastadas por las fuerzas de Roland, pero por alguna razón, finalmente, nuestra estrella, el verdadero gobernante, Toale Nelfi, ha decidido levantarse. Todos, sigan a Toale Nelfi-sama. Cosas incomprensibles como eso sucedieron y después de esto y eso, fue establecido como rey. Y ahora mismo, los soldados y las personas que estaban aquí estaban llenos de esperanza en sus rostros. A pesar de que debía ser una situación que era desesperada más allá de la desesperanza, pero sin embargo, todo el mundo estaba haciendo una cara como si hubieran encontrado un faro de luz. Sin embargo, en respuesta a eso, Toale suspiró. La razón era porque esta luz no continuaría de seguro. La vida de su faro de luz que habían preparado, Toale, no permanecería por mucho tiempo. En este momento, las abrumadoras y grandes fuerzas del imperio de Roland se dirigían hacia el norte. Eran tan poderosos que todo Nelfa imperial había sido enviado a un pánico. Y su padre se había vuelto loco. Sin consideración por el pueblo, tomó sus tropas, saqueó al pueblo y escapó. Sin embargo, ese acto en sí mismo carecía de sentido. Roland probablemente aplastará todo Nelfa. Cuando eso suceda, ¿dónde en el mundo correrá Starnell? ¿Runa? No puede ser. No había manera de que Runa, como el aliado de Roland, lo aceptara. Entonces, ¿Akasla en el norte? Eso también era imposible. No había forma de entrar con 70.000 soldados. Llevar a los soldados a través de las fronteras. Eso significa guerra. Además, Starnell había masacrado a su propio pueblo y los había saqueado. Kasla definitivamente no aceptaría tal tipo. Entonces, ¿qué queda? Solo hay una respuesta. Nelfa Imperial desaparecerá. El gigantesco imperio de Roland oprimirá a Nelfa y tomará sus tierras. Si eres débil, pierdes. Ese era un resultado natural y su abuelo, el sabio rey Great Nelfi, era plenamente consciente de eso. Por eso quería rendirse. Su abuelo había pensado en cómo minimizar los sacrificios y avanzar hacia la mejor conclusión. Pero, al final, las cosas habían empeorado. Sin embargo, Toale quería reanudar esos planes. Quería reanudar los planes de su abuelo. Ese era su deber, el deber de una persona conectada con la sangre real, pensó. Por eso se levantó. Y lo primero que tenía que hacer era salvar a los 10.000 soldados sacrificados y, después de eso, enviarle a Roland una carta en la que les decía su intención de rendirse. Pero, para hacerlo, no debía resistirse a las fuerzas de Roland, y era necesario mostrar su intención con fuerza. Que era diferente de Starnell y no se volvió loco. Que no tenía ninguna intención de ir contra Roland. Por eso, a cambio de mi vida, ¿pueden parar la guerra? A cambio de mi vida, ¿pueden por favor dejar que los 10.000 soldados y la gente de Nelfa se vayan? Tenía que proclamarlo. Y desde su proclamación, un porcentaje de los 70.000 soldados que estaban siguiendo a Starnell probablemente se rendirían también, y eso debería reducir el número de asesinatos sin sentido. Por supuesto, los soldados restantes que decidieran quedarse con Starnell probablemente serán diezmados por Roland al final, pero esto ya debería ser la forma más ideal para minimizar el número de sacrificios. Por eso, este era definitivamente un viaje suicida. Un viaje suicida donde la salvación comenzará con la ejecución de Toale. Sin embargo, en realidad, las cosas comenzaban a empeorar. Una vez que el rumor de que Toale había tomado el mando de las 10.000 tropas se había extendido, la gente que declaró su intención de seguirlo apareció una tras otra. No solo los plebeyos. Incluso los bandidos que operan en esta área estaban ahora en su campamento. Encima de eso, había varios nobles que habían servido debajo de Great Nelfi que había hecho la declaración también. Además de soldados que deberían haber estado siguiendo a Starnell. En este momento, su ubicación aún no había sido descubierta por el pueblo de Nelfa, así que no muchos estaban reunidos todavía, pero a su debido tiempo, este lugar sería descubierto. Toale, quien iba a renunciar a su vida, podría terminar con decenas de miles de personas reunidas bajo él. Este estado de los acontecimientos se puede describir realmente como la peor situación posible. Con esto, aunque Toale proclamara que no tiene intención de pelear, Roland no le creerá. Si tal cosa sucediera, entonces todo el país será sumergido en la guerra. Y será una guerra en la que no tendrán oportunidad de ganar, una guerra total que solo aumentará el número de sacrificios. Esto es preocupante. Al oír las palabras de Toale, el rostro barbudo de Gainel se agitó, no del todo. Con esta marea,
Toale-sama se convertirá en el rey de Nelfa. Él dijo. La gente son los aliados de Toale-sama. Él dijo. Toale se puso triste al oír eso. ¿Quién es el rey de Nelfa? Este rey va a morir pronto. Quería gritar. Sin embargo, en cambio, con su rostro preocupado, incluso así, no puedo hacer nada como abandonar a todo el mundo. Al decir eso, miró a su alrededor. Miró las caras de los plebeyos y de los 10.000 soldados que se habían reunido por él. Todos le sonreían. Pero la escena de todo el mundo sonriendo felizmente era la escena más horrible para Toale. Los refugiados que fueron abandonados por Nelfa y habían sido expulsados de sus tierras por Roland ascendieron a más de 30.000. El asunto de distribuir raciones y alimentar a este gran número de personas era un problema serio. Desde aquí en adelante, si no recurrían al saqueo, sería imposible sostenerlos. Pero si lo hiciera, entonces sería lo mismo que su padre, Starnel. Pero si no lo hace, entonces más de 30.000 personas ni siquiera durarán 2 meses y morirán de hambre. Ahora, ¿qué debo hacer al respecto? Mientras murmuraba con una expresión seria en su rostro, miró atentamente a la multitud de personas que se habían reunido por su causa. Las caras solemnes de los soldados. Las caras aún magras y vacilantes de los soldados. Los muchachos que estaban corriendo. Los ancianos y las mujeres que los perseguían. Y detrás de todo eso, detrás de las olas de la gente, la cara de una mujer se asomó. Y ella lo miró. Ella lo miró fijamente. Toale se fijó en ella. Un par de encantadores ojos rojos que lo miraban directamente. Con el pelo rojo llegando hasta sus hombros. Una hermosa chica, pensó Toale. Su edad era probablemente la misma que la suya, ¿cierto? Mientras la chica algo linda lo miraba directamente, tú eres Toale. Ella dijo. Mientras Toale asintió con la cabeza, ella entornó una sonrisa alegre. Ese rostro sonriente desapareció desde su vista por un instante. Ella estaba haciendo su camino hacia adelante, de alguna manera, con el gran número de niños y mujeres. Fue fácil infiltrarse aquí, ella dijo y sonrió otra vez. Ese rostro sonriente era definitivamente hechizante, un rostro sonriente que parecía traer felicidad a aquellos que la rodeaban, pero la expresión de Toale se endureció. La palabra que acaba de decir. La palabra, infiltrarse. Todo el cuerpo de Toale se tensó. Hace un tiempo. Había pensado que esa persona vendría, pero fue más temprano de lo que esperaba. Un asesino enviado por Roland que había visto a Toale, que había atraído a un grupo de personas, como una amenaza. O tal vez, un asesino enviado por Starnel que vio a su hijo como un obstáculo. Sea cual fuera el caso, este era sin duda un asesino. Desde entonces, a las facciones que estaban presentes en Elfa, Toale era visto como el mayor obstáculo. Sin embargo, en este momento, Toale no podía permitirse ser asesinado aquí. Antes de que pudiera enviar una proclama de rendición a Roland, no podía permitirse el lujo de ser asesinado. Por eso, quería retirarse a toda prisa y gritar a los guardias mientras lo hacía. Pero ella fue más rápida que él. Con un rostro sonriente y radiante, fue más rápida que Toale, y dio otro paso adelante. Espera un minuto, no corras, estoy aquí para ayudarlos. Mentirosa. Es verdad. Entonces, ¿por qué me persigues? ¿Por qué te estás escapando? Yo, no puedo permitirme ser asesinado aquí. Lo sé, por eso estoy aquí para ayudarte. No te metas conmigo, ahora mismo, en este país, las facciones que me ayudarán. No existen en absoluto. Aunque estaba a punto de decir eso, ella fue más rápida que él y terminó tras él, mirándolo directamente con sus ojos rojos. Es Riner, quien te dará una mano. Instantáneamente. Los pies de Toale se detuvieron, y después de eso, él pronunció. Él conocía ese nombre. Pero, la última vez que lo conoció fue hace mucho tiempo. Hace más de un año. Sin embargo, recordaba claramente. Un hombre extraño, de aspecto somnoliento, con el nombre de Riner Lut. Él y su compañera, Ferry Seris, habían rescatado a su hermano pequeño de ser asaltado por algunos matones. Después de eso, se hicieron amistosos con él, lo admitieron en su hogar por un tiempo, y después de eso, habían partido en su viaje de nuevo. Toale miró atentamente a Kiefer. Él la miró en un intento de leerla, y buscar para ver si había algo escondido detrás de su rostro sonriente. Entonces, su rostro sonriente se puso un poco nervioso. ¿Quién en el mundo eres tú? Oh, finalmente, ¿estás dispuesto a escucharme? ¿Quién sabe? Bueno, por lo menos, sé que no eres un asesino. Si ella hubiera querido matar a Toale, no habría iniciado una conversación, y habría seguido sigilosamente hacia el asesinato. Si una sola mujer como ella hubiera querido infiltrarse en un campamento lleno de soldados de Nelfa para llevar a cabo un asesinato, no tendría tiempo de quedarse así. Sin embargo, había venido para hablar con Toale.
Entonces, tal vez, está aquí para traer un mensaje. ¿O es ella un mensajero que ha venido a amenazarlo? Si no te sometes, ¿te asesinaremos? Sea cual sea el caso, si no tienes ninguna intención de matarme, estoy dispuesto a escucharte. Ella sonrió de nuevo. El rostro sonriente le robó la mirada a Toale. Entonces, peligroso, pensó. Su encanto es peligroso. Si ella era un espía de otro país, ella era un espía capaz. Es por eso que Toale se tensó y la miró atentamente. Mientras ella seguía sonriendo, me olvidé de presentarme, soy Kiefer Knowles. HM. Entonces, Kiefer-san, ¿de dónde vienes? Preguntó Toale. Toale ni siquiera sabía de dónde venía el hombre conocido como Riner Lut, y dónde estaba ahora. Por alguna razón, hace un año, le había dicho que estaba buscando viejas leyendas e historias de hadas desde las diferentes tierras, y había pedido tener acceso a la Biblioteca Nacional de Nelfa. Y Toale no tenía ni idea de qué propósito e intención tenía al hacer eso. Sin embargo, en este momento, la chica ante él dijo que había venido como un mensajero de Riner para ayudarlo. ¿Quiénes en el mundo son estas personas? ¿Qué pretenden lograr? Hay una necesidad de ver todo esto, y al pensar eso, Kiefer dijo. Si quieres que te diga de dónde vengo, a dónde iré, y por qué he aparecido. Aquí, será un poco demasiado largo, así que, ahora mismo, ya que realmente no tengo mucho tiempo para eso, te pasaré el mensaje de Riner primero. El mensaje de Riner-san. Sí. Entonces, ¿qué dijo Riner-san? Kiefer alzó la mirada hacia el cielo, pareciendo recordar algo y, después de eso, miró atentamente a Toale, y por alguna razón, mientras adoptaba un rostro somnoliento, lánguido, pero de algún modo suave, parecido al de Riner, dijo. Toale, mucho tiempo sin vernos. Parece que estás en un aprieto a pesar de que es molesto, te voy a ayudar, la razón es porque somos amigos. Ok. Al oír esas palabras. La razón es porque somos amigos. ¿Ok? Al oír esas palabras ligeras, jaja. Toale no pudo evitar reírse. Después de eso, miró atentamente a Kiefer. De alguna manera, eso es muy persuasivo. Él dijo mientras se reía. Mientras hacía eso, entonces hizo una cara aliviada. Esto realmente funcionó, Riner, sabes, había dicho que si yo te dijera eso, funcionaría, y me estaba poniendo nerviosa sobre si funcionaría o no. Eso es ciertamente bastante destroza nervios. Suponiendo que podría fallar, terminé pensando en 7 tipos de métodos de persuasión, pero es genial que funcionó, así que, ¿estás listo para escucharme? Por supuesto, vamos dentro de la tienda. Toale le pidió a Kiefer que se acercara a la tienda, pero negó con la cabeza. Desafortunadamente, no tenemos ese tiempo, tenemos que movernos pronto. Movernos. Sí, si nos quedamos aquí, los exploradores de Roland nos encontrarán pronto, tenemos que movernos. Pero, tarde o temprano, nos encontrarán, ¿cierto? Con esta gente moviéndose, no hay manera de que el enemigo no. Riner se ha encargado de eso, vamos a trasladarnos a un lugar donde los soldados de Nelfa y los soldados de Roland no se acercarían, permitiéndonos al menos comprar algo de tiempo antes de ser descubiertos. Toale inclinó la cabeza. Un lugar donde los soldados de Nelfa y los soldados de Roland no se acercarían. ¿Dónde estaría ese lugar? Una sonrisa apareció en la cara de Kiefer ante esa pregunta. Una vez más, el nerviosismo se mezcló en esa sonrisa. Después de eso, señaló al este con un dedo. A las fronteras con el Imperio Runa. Al oír esas palabras suyas, Toale empezó a tensarse. Luego, poco a poco entendió lo que implicaba el plan de Riner Lut. De hecho, si lo hicieran, podría haber una pequeña posibilidad de que pudieran liberarse de este peor escenario. Sin embargo, eso era demasiado peligroso. Una apuesta excesivamente peligrosa. Una apuesta que podía poner en peligro las vidas de los plebeyos, una apuesta tan peligrosa que vaciló. Sin embargo, su tensión parecía haber llegado a Kiefer, y su rostro sonriente inicial desapareció, sustituido por una expresión seria mientras hablaba con él. Puedo entender tu vacilación, pero no hay otra manera que pueda reducir el número de per. Cortándola, entiendo. Dijo Toale. De hecho, eso era así. En este momento, incluso si Toale era ejecutado, todavía existe una alta probabilidad de que Roland no detenga su masacre. Si lo que hiciera no ayudaría a la situación en absoluto, caer o nadar, tal vez, no era tan mala idea montar en el plan de Riner. Por eso Toale levantó la vista y dijo, mirando a Kiefer, pero, si hay alguna indicación de que nos vas a traicionar. Kiefer lo cortó de nuevo. No hay mérito de que te traicionemos. Pero no hay mérito en ayudarnos, ¿cierto? Eso es cierto, pero, Riner es idiotamente gentil, así que él te ayudará. ¿Crees eso? Bueno, si no crees, tendré que desvelar esos 7 tipos de patrones de persuasión. Al oír eso, Toale agitó su mano mientras una sonrisa flotaba en su rostro. No, está bien, creo en Riner-san. No hay ninguna otra manera que pueda tomarlo de todos modos, él no podría decir eso. Pero Kiefer sonrió y asintió con la cabeza.
Entonces, espero que puedas empezar a mover a tus soldados inmediatamente. Una vez más, miró a su alrededor. Pero, la situación es algo diferente de lo que he pensado, he oído que tienes 10.000 soldados que te siguen pero hay claramente más de 10.000. Y además de eso, más de la mitad son plebeyos. Toale miró a su alrededor. Escudriñó la multitud de plebeyos que habían venido a seguirle. Y entonces, si me estás diciendo que no pueden seguir adelante, entonces, con respecto a este plan. Pero, de inmediato, Kiefer dijo, Riner continuará quejándose, lo que es una molestia, y al final, salvará a todos y cada uno. Al oír eso, Toale recordó. Recordó la época en que conoció a Riner. Cuando el hermano pequeño y la hermana pequeña de Toale estaban siendo asaltados por matones, Riner pasó por allí y mientras él seguía quejándose de lo incómodas que eran las cosas y de cómo no quería involucrarse en ello, al final, él aún así lo salvó. Para hablar, tal vez Riner es justamente ese tipo de persona. Aunque no sabía lo que había hecho Riner justo ahora, tal vez, podría ser interesante para él confiar lo que puede ser su destino final suicida a un amigo, pensó Toale. Bueno, pues, vamos a ponernos en movimiento. Después de decir eso, se giró para enfrentarse a los varios comandantes del fuerte ejército de 10.000 que lo habían mirado inquisitivamente con una mirada nerviosa en sus rostros. Luego asintió con la cabeza, muevan sus traseros. Levántense. No se muevan como una babosa. Empezó a gritar. Después de saber sus respuestas, Toale se giró para mirar a Kiefer. Ella sonrió y asintió. Una vez más, esa sonrisa le hizo apartar los ojos. Miró aquellos ojos rojos en los que se incrustó una fuerte voluntad, pero sin embargo, en los que surgió una fugaz sombra de debilidad. Nunca he conocido a una chica tan hermosa, esas palabras flotaron en su mente. En ese momento, ella devolvió su mirada con una mirada curiosa en su cara y dijo, ¿qué sucede? No. Yo estaba pensando que va a ser duro desde aquí. Ella entonces asintió con la cabeza con una cara recta. Sí. Pero, por el bien de la gente reunida aquí, tenemos que manejarlo de alguna manera. Sí. Toale hizo una respuesta apropiada y apartó la mirada de Kiefer. Y entonces, se exasperó con los extraños sentimientos que habían nacido dentro de él. Tonto, se reprendió. No importa a dónde corra, al final, solo me ejecutarán, ¿en qué diablos estoy pensando? Maldición. Sacudió la cabeza y comenzó a moverse. Realmente no tenía tiempo para pensar en cosas tontas. Tenía que moverse. Llevando la vida de decenas de miles de personas, tenía que moverse. No tenía tiempo para luchar con extraños sentimientos. Comandantes, cuéntenles esto al mayor Seleues. Prepara una vanguardia de 5.000 soldados y ve hacia las fronteras de Runa, pero asegúrate de que no se acerquen demasiado a las fronteras de Runa, de lo contrario acabaremos luchando contra Runa. Y tenemos que evitar eso a toda costa, los plebeyos seguirán después. Y con los otros 5.000 soldados me seguirán y borraremos nuestros rastros aquí y los seguiremos, desapareceremos de aquí de manera constante pero rápida. Lo tienen. Al oír eso, los comandantes se inclinaron y se fueron. Después de un tiempo, los soldados comenzaron a moverse. Y después de eso, los plebeyos también comenzaron a moverse. Con eso, las más de 30.000 personas encabezadas por Toale comenzaron a moverse en masa. Mirando eso, rezo a Dios que esta decisión sea correcta. Murmuró y Kiefer sonrió, pensé que no había grupos religiosos en Elfa. Ella dijo. Al oír eso, en la medida de lo posible, sin mirarla, Toale respondió. Es por eso que acabo de orar al dios de Runa, oré a ese dios del país religioso del imperio Runa. Recé por el resultado que, incluso cuando nos acerquemos a las fronteras de Runa, no resulte en una guerra. Mientras decía eso, miró al frente de la muchedumbre en movimiento. Los plebeyos se movían a una velocidad lenta. Con este ritmo de movimiento, probablemente les llevará 3 días llegar a su destino. 3 días. 3 días, eso es largo. Él gimió. Y si fueran descubiertos por las fuerzas de Roland en estos 3 días, todo llegaría a su fin. Y eso sería una pelea muy dura, pensó. Pero aún así, tengo que hacer este trabajo. Mientras murmuraba suavemente, con una cara amarga, miró hacia el cielo meridional sobre las fuerzas de Roland que se dirigían hacia el norte. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. Sabía que el mundo se movía en una dirección completamente diferente que antes. Podía oír los sonidos del mundo en movimiento, dando nacimiento a un paisaje completamente diferente. En el remolino de los sonidos, Sion Astal se inclinó ligeramente. Con un cabello plateado que tiene un aire de nobleza, y ojos dorados en los que una fuerte determinación estaba incrustada. Aquellos ojos no miraban ahora a su habitación del trono, sino a un mundo completamente diferente. Era un paisaje oscuro, completamente oscuro en su totalidad. Ocasionalmente, una luz se desprendía pero desaparecería inmediatamente. En el mundo excesivamente oscuro, la tenue luz desaparecía inmediatamente. Ese era el paisaje que estaba mirando ahora. Era un paisaje visto por el ex-héroe. Era un paisaje visto por el ex-demonio.
Recientemente, se había superpuesto con el mundo real. Más terrible, murmuró Sion. La mayor parte de la locura dentro de él estaba a punto de despertar. La mayor parte del éxtasis dentro de él ya no podía ser suprimido. Cambio. Todo será cambiado. El mundo comienza desde aquí. La puerta empieza desde aquí. Mirando esa puerta que se conecta con la oscuridad del otro lado. Lo que queda es abrir la cerradura de esa puerta con una llave. Llave. El demonio sacrificatorio. Si la vida de Riner se convierte en la mía. Y en ese momento, Su Alteza fue llamado. Sion disipó la oscuridad ante sus ojos. Su conciencia volvió a la realidad y dirigió su mirada hacia el frente. Había un hombre allí, con un largo cabello negro y hermoso, y ojos azules, oscuros y congelados. Ante él, estaba el teniente general Miran Froaude. Aquellos ojos oscuros lo miraron atentamente. Su Alteza. Sion respondió. ¿Qué ocurre? No, es porque no parecía notarme cuando entré en la sala del trono, está cansado. Ante esa pregunta, Sion respondió. No, no hay problema en absoluto. Pero, Froaude tenía una mirada preocupada, que no parecía convenirle, en su rostro, es así. Cuando no estoy alrededor, es bueno tomar algunas síes. Pero, Sion lo interrumpió, has venido aquí solo para hablar de eso. Él dijo. Froaude detuvo sus palabras. Con un rostro preocupado, miró intensamente a Sion, no. Tengo algunos informes que hacer. Entonces habla. Sí. En primer lugar, con respecto a la captura de Riner Lut. Pero, Sion dijo en su lugar. ¿Quieres decirme que escapó? Lo sé, fue a Nelfa. Los ojos de Froaude se abrieron con ligera sorpresa. Su Alteza es consciente de eso, alguien fue designado para espiarme. Sin embargo, Sion sacudió la cabeza. No. Entonces, ¿cómo es que? ¿Sabría si Riner sale del país? Porque es la llave para abrir la puerta, si algo desaparece de este país, lo sabría. Ah, además de eso. Sion se giró hacia su espalda, mirando hacia el espacio vacío, Lucille también te ha alabado. Él es un peón maravilloso, así que trátalo bien, dijo. Al decir eso, volvió a mirar a Froaude. Una fina sonrisa se formó en sus profundos labios rojos. Bueno, me siento muy honrado por su alabanza. Entonces, presumo que usted ha oído hablar de él con respecto al asunto. Dijo Froaude, pero la verdad era diferente. Era realmente lo que Sion había dicho antes. Esa era la medida en que el héroe loco dentro de Sion había comenzado a invadirlo. Estaba empezando a ser dominado por el poder dentro de él con el efecto de alcanzar la conciencia de si el objetivo que quería devorar aún estaba cerca o no. De vez en cuando, sus conciencias se mezclaban dentro. De veras, ya debería haber abierto la puerta con la llave, y volverse verdad, pero debido al retraso, el poder ha comenzado a serpentear en una dirección extraña. Por alguna razón, Lucille había dicho que era interesante. Avanzar sin devorar a Riner, sin repetir ese pasado jodido, eso era un desarrollo interesante, había dicho. No, ahora no es el momento de pensar en eso. Sion miró a Froaude. Volvió a mirarlo con una expresión preocupada en la cara. Sion sonrió con ironía. Podía decir que había regresado ligeramente a su antigua humanidad con esa sonrisa irónica. No. Ah, lo siento, Froaude. Estaba prestando demasiada atención a otro lugar. No he dormido mucho en este lugar. Como has dicho, estoy un poco cansado. Froaude asintió y dijo. Todavía hay un largo camino por recorrer. No, podría ser más apto decir que su viaje de dominación acaba de comenzar. Usted tiene que cuidar de su cuerpo. Entiendo. Tal vez, le gustaría descansar un poco. Tienes razón, pero ahora mismo no puedo descansar. Antes de eso, vamos a oír de la situación en Nelfa. Está yendo bien. Al oír esas palabras, Sion se rió. Si iba bien, eso significaba que la guerra debería llegar a su fin pronto. Nelfa se rendirá pronto y todo debería terminar sin problemas, pero... He oído que Great Nelfi murió, dijo Sion, a lo que Froaude asintió. Fue asesinado por su hijo. No se podía evitar, Una sonrisa cínica apareció en el rostro de Froaude. El escalón superior de Nelfa era un tonto más allá de nuestras expectativas, parece. Entonces, se convertirá en una guerra total. Sí. Es agradable para Clau. El mariscal de campo Clau ha enviado otro mensaje. Al decir eso, Froaude entregó un trozo de papel que tenía en la mano. Sion lo tomó y dejó caer su mirada sobre el papel. Era otra vez otro mensaje de ese tipo. Del que se había escapado de este país, Riner, un mensaje de su mejor amigo. Y en ese mensaje, se escribió un plan que había surgido, sobre cómo romper este peor escenario. Sion entrecerró los ojos. Además, al final, porque Sion Astal es mi amigo, no lo abandonaré, ese es el desagradable mensaje que el hombre con somnolencia dio. Ahora, ¿qué vas a hacer, Sion? Esta línea fue garabateada por Clau, en su letra no tan hermosa. Sion miró ese mensaje. Después de eso, levantó la vista hacia el techo una vez como si considerara las palabras. El plan de Riner es bastante interesante, pensó Sion. Podría ser interesante ir con él, pensó.
Riner ha inventado este plan por mi bien, ¿no es así? Él pensó. Tal como pensaba, Riner se ha movido para salvar Roland, para salvar a Sion, sin que Nelfa se rindiera ni que Roland se moviera hacia atrás hasta donde había estado antes, él pensó. Porque son amigos. Porque son mejores amigos. A pesar de que lo he traicionado de la peor manera posible, Riner todavía lo dijo. Con su rostro normal y sonriente, había dicho eso. Sin embargo, en respuesta a eso, Sion aplastó el trozo de papel que tenía en la mano, y dijo, al hombre con una sonrisa diabólica delante de él, fraude. Sí. ¿Qué piensas de este mensaje? Una broma cobarde. Al oír eso, está bien, dijo Sion. El Roland de ahora no es un país que pueda detenerse en esta coyuntura. Él dijo, hemos proclamado que conquistaremos el mundo, con el menor número de sacrificios, en el menor tiempo posible, en el tiempo más rápido, llegaremos al centro, menor y central, por eso debemos mostrar nuestro poder absoluto aquí. Salvar la vida de Toal en Elfi para reducir el número de sacrificios, aunque sea solo un poco. Estúpido. Los engranajes ya están girando. Ya no es posible detenerlos. Si no avanzamos, los sacrificios seguirán aumentando más que nunca. En primer lugar, si nos detenemos aquí, ¿qué le diremos a las vidas que ya se han perdido hasta este punto? ¿Qué le diremos a las vidas que se han perdido a lo largo de nuestra ruta de avance? Los dados han sido lanzados. El paisaje de este mundo está empezando a cambiar. Si es así, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es la mejor opción que debemos hacer? Al escuchar la pregunta de Sion, Frode sonrió alegremente, con una sonrisa feliz y diabólica flotando en su rostro. Alteza, entiendo sus sentimientos, matamos a todos, para que nadie vuelva a levantarse, para que nadie quiera desnudar de nuevo sus colmillos. Con eso, giró sobre sus talones. Y comenzó a caminar. Sion le dijo cuando se marchaba. Trae también a Bayus. Encárgate de todo en un abrir y cerrar de ojos. Sin darse la vuelta, tu deseo es mi orden, dijo Frode, y salió de la sala del trono. Y de nuevo, la habitación volvió al silencio. Sion volvió a estar solo. Impulsando el mundo tranquilo. Impulsando el mundo solitario. Empujando un mundo en el que ni siquiera podía tomar la mano de su mejor amigo, Riner, incluso cuando lo había sostenido para salvarlo, un mundo con tanta desesperación que quiso llorar. A eso Sion sonrió. Una sonrisa triste. Pero aún así, los engranajes giraron. Pero aún así, el paisaje avanzó. Por eso una vez más, cerró los ojos en silencio, con el fin de borrar esta realidad, y volver su conciencia de nuevo al otro lado. Para hundirse en la oscuridad, matar a todas y cada una de las sombrías diosas. Entonces, en el momento en que abrió los ojos una vez más,